Muy buenas tardes, damos la bienvenida a Oscar Naos. Le voy a presentar, sea usted muy bienvenido. Oscar Naos es contador público, licenciado en administración, tiene un posgrado en carrera docente, es magíster en dirección de empresas, especialista en política y gestión de la educación, es doctor en administración. Es ex rector hasta el 2020 del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, ex director regional de la Facultad de Ciencias Empresariales Rosario y es consejero directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, autor, coautor y compilador de 13 libros. 16 de sus papers han sido publicados en revistas científicas. Actualmente es autor y consultor en temas vinculados con la reconversión y transformación de pymes y entidades, empresas de familia, estrategia empresarial e institucional e innovación social. Director de las carreras de especialización y maestría, director de la carrera de contador público en la Escuela Argentina de Negocios, director de proyectos de investigación, es profesor titular en carreras de especialización y maestría, profesor titular y asociado en carreras de grado, coordinador y capacitación en programas de extensión en la Escuela Argentina de Negocios. Sea usted muy bienvenido. Hoy vamos a tomar el tema, la clase va a ser sobre reconversión de los profesionales y de las pymes en la nueva normalidad, necesidad ineludible o realidad inalcanzable. ¿Cómo intentar iniciar ese proceso? Muy bien. Ya estaríamos disponibles. Pasamos el Power y empezamos. ¿O va un video primero? No, empezamos con el Power. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como bien decía nuestra colega, esta es la temática que hoy quiero comentarles. Estoy convencido, y me ha pasado durante el 2020, después de estar en contacto con decenas y decenas de empresarios de la Argentina, y con diversas entidades educativas y de vínculo con el mundo empresario, que se enfrentan con determinados problemas. Avanzamos con el Power. Entonces, tenemos que tener claro, y en eso debemos coincidir todos, que el COVID-19 transformó nuestra sociedad. Todavía hasta no sabemos hasta qué punto. No sabemos todavía las consecuencias finales que esto va a tener. Lo concreto, y lo que dicen los especialistas, es la necesidad de reflexionar sobre algunos aspectos que hacen a ese cambio que estamos indicando. En este segundo párrafo de esta filmina del PowerPoint, podemos hacer unas primeras enumeraciones. Entre ellas, la primera, la necesidad de un mundo más sostenible con una nueva escala de valores. Eso trae como consecuencia la segunda, que es otro tipo de liderazgo, más vinculado a la economía social. Y esto se relaciona con la tercera, con el tercer elemento de cambio, que es considerar a la tecnología como central en todas las actividades. Y a su vez, como ya hemos visto, como ya hemos considerado en cada actividad, en cada sector de la economía, la pandemia trajo aparejado cambios en los hábitos de consumo, en lo que ahora se llama la nueva normalidad, cambios en la forma de trabajar. Y ahí aparece otro concepto que queremos mencionar y que ustedes lo deben escuchar habitualmente, que es innovación. Entonces, mundo más sostenible, otra escala de valores, otro tipo de liderazgo, tecnología, innovación, nueva normalidad y formas diferentes de trabajar,
debe ser el marco sobre el cual repensemos las actividades de nuestras profesiones, de nuestras disciplinas universitarias, por un lado, y el cambio que tiene que ocurrir en las empresas, especialmente las empresas pymes o las empresas familiares medianas. Avanzamos entonces. Avanzamos con la otra filmina, ¿me escuchan? Gracias. Tenemos aquí entonces un primer y gran interrogante. ¿Cómo las distintas organizaciones, las distintas profesiones van a enfrentar estos nuevos desafíos, tanto de los avances tecnológicos, los requerimientos de las nuevas realidades y estos escenarios que podemos llamar pospandémicos? Y también podría incluir y agregar las nuevas o las demandas diferentes de las nuevas generaciones, tanto las nuevas generaciones como colaboradoras dentro de una empresa, como las nuevas generaciones como consumidores, ¿sí? Este interrogante o la búsqueda de respuestas ante este interrogante es el que tiene que movilizar un debate profundo dentro de cada entidad y dentro de cada empresa para observar, identificar la naturaleza de los cambios y los mecanismos de adaptación proactiva a ellos, ¿sí? Entonces aquí es donde aparece el concepto de necesaria e ineludible transformación, donde se requiere un cambio cultural individual y colectivo en el interior de cada ámbito. Y para ello se necesita un liderazgo absolutamente convencido de la necesidad de realizar dichos cambios. Y aquí creo que está el primero y principal desafío para nuestros jóvenes profesionales o los profesionales del futuro inmediato. Tienen que ser esos profesionales los que más rápidamente interpretan la necesidad de cambio. Tienen que ser esos profesionales los que se tienen que transformar en motores de ese cambio, en conocedores más naturales, más profundos de la tecnología y de la innovación, y traducir esa necesidad de nuevas tecnologías e innovación a la tarea de todos los días. Que sean traductores, entre comillas, traductores de esas nuevas realidades y que ellos, los jóvenes profesionales, sean los que puedan explicar con palabras sencillas a los que no tienen esa capacidad de interpretar las nuevas realidades. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, y avanzando en estos conceptos, si tuviéramos que identificar, definir, describir un marco conceptual para cualquier tipo de cambio, en la pospandemia, en la nueva normalidad, deberíamos mencionar algo que ya dijimos al pasar, pero ahora lo ratificamos. Innovación en forma permanente. Renovar las modalidades de atención al cliente, tanto interno como externo. Aplicar nuevas y renovados mecanismos de inteligencia comercial. Tomar en cuenta, como también dije antes, a las nuevas generaciones como consumidores y, por supuesto, y enmarca a los otros conceptos que acabo de mencionar, construir una nueva gestión de la experiencia del usuario. Y desde nuestras disciplinas contables, impositivas, laborales, previsionales, generar esa experiencia en el ámbito de las empresas, en el ámbito de nuestros clientes. Pasamos, por favor. ¿Qué observo yo en el mundo de las empresas? En mi caso, como bien dijo nuestra colega, más allá de que ejerzo funciones académicas y fui exrector de la Universidad EAN en Buenos Aires, soy consultor de empresas, de empresarios pymes, de empresas medianas en este momento, así que trato de ayudar a interpretar la realidad.
¿Y qué pasa muchas veces en las empresas, ante estas circunstancias proclives al cambio o que necesitan el cambio? Muchas veces no se dan cuenta. Muchas veces siguen haciendo las cosas igual que antes. Muchas veces no se dan cuenta hasta que disminuye el ingreso de dinero en sus bolsillos de que tienen que repensar la estrategia, que tienen que pensar en otros modelos de negocios, que tienen que medir mejor la gestión, que tienen que atender a sus clientes externos, es decir, a sus colaboradores, a sus empleados, como si fueran clientes externos, generarle bienestar. Entonces, es lo que aquí menciono en esta filmina. Muchas empresas que no se dan cuenta o que se dan cuenta tardíamente, empiezan a dejar de crecer, o no se transforman, o no realizan las adecuadas transiciones técnicas, económicas, tecnológicas, generacionales que necesitan. Muchas veces, y ha pasado y mucho en la pandemia, no pudieron soportar esa crisis y cierran. En algunos casos se han vendido, se han fusionado, han cambiado de dueño. ¿Qué pretenderíamos nosotros como consultores, como profesionales universitarios, como personas que intentamos ayudar a la comunidad para su desarrollo económico? Pretenderíamos que crezcan, que se adapten. Es ahí donde aparece la necesidad de profesionales adaptados al cambio, de profesionales, como dije hace un rato, motores de ese cambio, que anticipen, que lo lideren ese cambio. Pasamos, por favor. Pasamos a la otra filmina. Muchas gracias. Ahí observamos cuando nos toca liderar desde afuera de la empresa algún proceso de transformación, de actuar de consultores en apoyo a esa transformación, apareció la pandemia el año pasado. Entonces, la pandemia, si tuviéramos que clasificar las etapas por las cuales las empresas atravesaron la pandemia, está explicado aquí en la filmina. Primero, en los primeros momentos, había que pasar y sobrevivir a la crisis. Depende del país, depende de la región, cerraron los negocios, cerraron todas las actividades, hubo que recluirse en las casas, entonces bajó abrupta y violentamente los ingresos de las empresas. Ahí el foco estaba puesto en lo financiero, en la liquidez. Fundamental ahí el rol de los contadores. La segunda transformación que nosotros observamos y recomendamos, ¿sí? Perdón, yo siento un ruido, no sé si... Gracias. Sigo. La segunda transformación, o segunda tipo de transformación que observamos y recomendamos, es la transformación y reconversión integral de la empresa, ¿sí? Repensar cada sector, repensar el modelo de negocios, repensar la estrategia. Ahora vamos a avanzar sobre esto. Para dejar en una tercera, o como una tercera transformación, la transformación digital propiamente dicha. Y si se trata de pymes o se trata de empresas medianas, quizás tendríamos que hablar de procesos graduales y por áreas, porque muchas veces el concepto de transformación digital complica, confunde a esa pequeña y mediana empresa y pasa por alto otras transformaciones que tiene que hacer y termina haciendo parches de digitalización sin haber repensado
la estrategia concreta de la empresa. ¿Bien? Por eso hablamos de 3 tipos de transformaciones. Avanzamos, por favor, a la siguiente filmina. Muchas gracias. Acá seguramente ustedes escucharon hablar de las metodologías ágiles, del Scrum, del Scrum, como lo escuchen habitualmente. Cuando hablamos de transformación y tenemos que abordar una empresa, seguramente los consultores dentro de la empresa o fuera de la empresa van a tener que establecer una forma de abordaje de esos procesos de transformación y van a tener que identificar claramente quiénes son los actores relevantes en esa transformación. Yo lo que recomiendo es diferenciarlo del siguiente modo, como recomiendan las metodologías ágiles. El dueño, las altas autoridades, las autoridades máximas de la empresa, tienen que definir la estrategia y estar convencidos del cambio. Luego están los que llevan adelante o facilitan la ejecución, los que se autoorganizan, los que resuelven los obstáculos que van apareciendo. Ahí hablamos muchas veces de los mandos medios de la empresa, fundamentales para cualquier transformación, porque son los que pueden obstaculizar, están tan convencidos como los dueños, se puede complicar o atrasar mucho una transformación, un cambio, aunque sea gradual. Y aparece el tercer interlocutor, la tercera figura de este cuadro, que es el mentor o agente de transformación, el que habitualmente, repito, recomiendan las metodologías ágiles en el sentido de ser el mentor de ese cambio. Generalmente es externo, también podría ser interno, debería dejar algunas funciones quizás. Es un capacitador permanente, es un facilitador de técnicas y herramientas para acompañar ese cambio. Seguimos avanzando. La próxima filmina, por favor. Pero ¿qué pasa en la realidad? Hasta ahora dijimos los distintos tipos de transformación, la necesidad de cambio, los actores o interlocutores principales que necesitamos. Cuando llegamos a las empresas y tenemos que transformar o nos piden ayuda como consultores, generalmente nos preguntamos, o nos preguntan también, ¿por dónde abordamos los cambios? Si la empresa, entre comillas, se está incendiando, como pasó quizás en muchas empresas en la primera etapa de la pandemia, entramos por los problemas. Abordamos la empresa a través de los problemas. ¿Qué tipo de problemas? Los más acuciantes, los más graves, los que hacen explotar, entre comillas, a la empresa en el corto plazo. Ejemplo, la liquidez, lo financiero. Si no hay tanta urgencia, otra forma de encarar los cambios es a través de los procesos. Clasificando, describiendo, observando la empresa a través de sus procesos para intentar abordar adecuadamente a dicha entidad, a dicha organización. En otros casos, cuando así ocurre o cuando así tienen las empresas unidades de negocio separadas, se puede trabajar en forma escalonada con cada unidad de negocios. Pero ¿qué ocurre en general? Y aquí hasta lo tendría que poner con mayúsculas, con una letra más grande, de mayor tamaño en esta filmina. Lo habitual, lo recomendable, lo que yo recomiendo especialmente, es que el abordaje se haga a través de los recursos humanos, convenciendo a la gente de dichos cambios, identificando quiénes van a ser esos motores internos del cambio, quiénes van a ser los mentores, quiénes van a estar un paso adelante y van a servir de ejemplo para sus pares. Es ahí nuevamente, y reitero esto, el desafío de los jóvenes profesionales, el desafío de nuestros jóvenes profesionales, los de ciencias económicas,
que interpretan y tienen la obligación de interpretar la realidad de su empresa y tienen la obligación de interpretar y ser traductores de la realidad económica que interviene en las decisiones de esa empresa. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué ha pasado en estos procesos de transformación, especialmente en la pandemia? Por las distintas formas de trabajo, el trabajo a distancia, el teletrabajo, la organización diferente de los equipos, el nuevo liderazgo que surgió, el no trabajar quizás tanto con un horario y teniendo a la gente en el mismo ámbito físico y de manera presencial, sino trabajando por objetivos, intentando mejorar la atención al público o al cliente a pesar de que cambiaron las formas de hacerlo, y un montón de otras variantes, modalidades nuevas, uso de nuevas tecnologías como el Zoom y todos los mecanismos nuevos de comunicación que nos hemos acostumbrado a manejar. Entonces, ¿qué observamos allí? Si es que entramos por los recursos humanos, observamos en segunda instancia la necesidad en esta nueva normalidad de enmarcar las actividades en nuevos conceptos o focalizar nuestras actividades tomando en cuenta otros aspectos que quizás antes no eran tan importantes. ¿Cuáles son algunos de ellos? La delegación de tareas, quizás más complicada en un ámbito online, a distancia. El empoderamiento de la gente, de mis mandos medios, de mis colaboradores que están a cargo de la atención al cliente, necesitan tomar decisiones online y quizás sin la supervisión directa, instantánea o inmediata de un supervisor o de un jefe superior. Entonces, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad de avanzar rápidamente, profundamente, hacia la profesionalización de las tareas, hacia la profesionalización de nuestra gente, la que hace las cosas todos los días, las cosas entre comillas. Entonces, ¿qué se requiere para ese proceso rápido de profesionalización? Capacitación, acompañamiento por la propia gente de la empresa, por los pares más destacados. Me ha pasado que en decenas de empresas, jóvenes profesionales que quizás no tenían cargos jerárquicos, con la pandemia y aprovechando su natural abordaje de tecnología, de innovación, de uso de digitalización, de aspectos digitales, se han puesto la empresa al hombro, por encima quizás de algunos gerentes, no acostumbrados a estos ámbitos tan tecnologizados, tan digitalizados y online. Es decir, fue una gran oportunidad y un gran desafío para nuestros jóvenes profesionales la pandemia y los cambios que trajo aparejado la pandemia. Está en cada uno de nosotros, por supuesto, asumir esos desafíos, convertirse en protagonista o dejar pasar la oportunidad, ¿sí? Por eso ahí menciono en la última parte de esta filmina que esto fue un desafío para todos los miembros de la empresa, para los dueños, para los gerentes, pero especialmente, y los destaco, para los mandos medios, los que recibían las indicaciones de los dueños y los gerentes o de las altas autoridades de la empresa y tenían que implementar los cambios de un día para otro en muchos casos. Y tenían que mantener el espíritu de su gente, la mística, el liderazgo, o tener que cambiar el liderazgo por todo lo que pasó. Ahí encontramos nuevos desafíos de liderazgo, nuevos desafíos en el manejo de los recursos humanos. Pasamos a la siguiente. Entonces, ya hablamos. Necesidad de cambio, tipos de transformación, etapas de esa transformación, interlocutores,
Formas de abordaje para la transformación, haciendo hincapié en los recursos humanos. Si tuviéramos que, y me pasó en decenas de empresas en el 2020, donde el primer abordaje fue de emergencia, casi como un bombero que va a apagar un incendio, tratando de identificar los elementos, los conceptos de la empresa que si no se atendían provocaban el cierre o una mayor pérdida. Dejemos de lado esa primera etapa, que como dijimos 2 veces, lo digo por tercera vez, esa primera etapa atendía especialmente a la liquidez de las empresas. Vamos a una segunda etapa, hacia la nueva normalidad. ¿Qué conceptos, qué preguntas tenemos que hacernos sobre qué temáticas, sobre qué enfoques dentro de una empresa para hacer un adecuado diagnóstico? Aquí vamos a hacer una rápida enumeración. Son 50 preguntas, ¿sí?, que yo utilizo como autodiagnóstico para abordar las empresas que necesitan un cambio, para que los dueños y los gerentes reflexionen sobre esas preguntas y que en soledad, por eso autodiagnóstico, se brinden respuestas sinceras. Y en virtud de esas respuestas, a posteriori y en forma inmediata, se define el abordaje, se define la ayuda que necesita esa empresa. Ustedes van a tener a disposición, después se lo piden a sus directivos, un documento técnico que refleja todo esto. Un paper que he presentado en algún congreso internacional sobre estos aspectos que hoy se los estoy sintetizando a través del PowerPoint. Entonces, el primer punto y el clave es la estrategia, ¿sí? Preguntarnos sobre la estrategia de la empresa, como si volviéramos a empezar. Entonces me tengo que dar cuenta. Tengo pensamiento estratégico, hago siempre las cosas de la misma manera, no sé cuál es mi modelo de negocios. Es decir, estas son aseveraciones o preguntas que cualquier empresario y sus consultores, sus asesores se tendrían que hacer para poder identificar en qué ayudarlo en el medio de una crisis o en el medio de una transformación o reconversión. Soy capaz de identificar mi competencia directa e indirecta. Puedo separar mi empresa en procesos, en actividades. Sé que necesito cambiar, pero no sé cómo. No me siento en condiciones de digitalizar a la empresa. No sé cómo profesionalizar a mis mandos medios. No estoy tomando en cuenta las nuevas tecnologías. La cultura organizacional de mi empresa no me permite cambios. Son todas aseveraciones, afirmaciones, que si se reiteran o si un empresario contesta que sí a todo esto, está en importantes problemas. Ahí necesitamos la ayuda profesional, la de nuestros jóvenes profesionales, con su conocimiento natural en la tecnología, en la innovación, en su conocimiento específico, y quizás también necesitamos la experiencia de otros profesionales que han transitado épocas complicadas, épocas de otros cambios, y que han sabido llevar al barco a un buen puerto, ¿sí? Estrategia, el primer punto. Vamos al segundo punto. Por favor, la próxima, Filmina. El segundo punto, liderazgo. Dijimos estrategia antes. Ahora algo muy vinculado a estrategia es liderazgo. ¿Qué preguntas me puedo hacer? Tengo problemas habitualmente con mis colaboradores, no soy capaz de tomar decisiones que impliquen reales cambios, no sé delegar, no genero espacios para pensar con mi gente el futuro de la empresa, reacciono tarde ante la ocurrencia de problemas graves o no me doy cuenta de esa existencia, reacciono solo cuando tengo menos dinero en la caja, no soy eficiente con mi tiempo y el de mis colaboradores, me siento solo a la hora de tomar decisiones, no sé si quedarme como estoy o seguir creciendo. Son afirmaciones, interrogantes
muy vinculados entre el liderazgo y la estrategia, justamente. Quiere decir que respondiendo por sí o por no, este autodiagnóstico muy rápido, muy simple, muy de blanco y negro, nos vamos dando cuenta qué siente o cómo se siente ese empresario, si está en condiciones de afrontar los cambios. Hace poco, algunos de los gurúes mundiales, algunos de los que anticipan el futuro y hablaban de estos cambios, Harari, un filósofo internacional muy reconocido, hablaba si cada decisor, cada empresario, cada dirigente, cada líder de una organización tiene las condiciones hasta psicológicas o emocionales para enfrentar el cambio. Fue tan abrupto y tan profundo la crisis, la pandemia y los cambios que trajo aparejado, que no todos estuvieron a la altura, o tardaron algunos poco o algunos mucho en adaptarse. ¿Sí? Seguimos, tercer punto. El tercer punto ya lo mencionamos también, recursos humanos. Dijimos, estrategia, liderazgo, pero ¿con quién estamos trabajando? ¿Quién me va a ayudar a cambiar? Entonces, tengo problemas con la diversidad generacional, tengo los problemas habituales que se han repetido y reiterado y profundizado de ausentismo, rotación, sanciones. No sé cómo frenar estas situaciones. No sé si selecciono bien a mi gente. Pasamos la siguiente. Firmina, por favor. Si la selecciono, si capacito bien, si hago un adecuado proceso de inducción, si delego, si controlo. Cuando yo me enfrento a una empresa o abordo una empresa y me encuentro con recursos humanos que no son los adecuados, en principio el responsable es el dueño o el gerente. ¿Quién los seleccionó? ¿Quién los capacitó? ¿Quién hizo la inducción? ¿Quién delegó tareas en ellos? ¿Y cómo los controla? Son parte de los verbos, de las acciones habituales de cualquier mundo empresarial en el área de los recursos humanos. Lo tengo que saber hacer bien. La pandemia vino a poner en jaque a estos conceptos, porque se le sumó teletrabajo online, conflictividad, etcétera, etcétera. Motivación de mis empleados, trabajo en equipo, economía colaborativa. Conozco las competencias de mi gente, para qué son mejores y qué cosas los complica. Conozco y ayudo a reforzar la empleabilidad de mi gente. Algunos otros autores mencionan que fortalecer la empleabilidad de mis colaboradores dentro de una empresa es el primer programa de RCE, de responsabilidad social empresaria, que habría que avanzar. La empleabilidad es la nueva RCE, dicen algunos autores. No puedo pensar en la comunidad si no pienso primero en mis colaboradores, reforzando su empleabilidad. Sigo. Vamos por la próxima. Cuarto punto, y muy importante, la función de los contadores, relevante, casi exclusiva. En la crisis, en las transformaciones, tengo que medir adecuadamente la gestión. Si no, no sé los impactos, no sé las consecuencias, no sé cómo llego parado ante la crisis. Conozco la información mínima para tomar decisiones, tengo claro mis patrones de éxito, aplico adecuados mecanismos de medición, tableros de comando, paneles de control, y no hablo solamente de los estados contables obligatorios ante los organismos de control. Hablo de una contabilidad más gerencial, más para la toma de decisiones, donde los contadores tienen que aplicar allí su creatividad, su conocimiento de la realidad, el conocimiento de su cliente, de su jefe, de su gerente, qué necesidad de información tiene y cómo lo va a medir y cómo lo va a mostrar, a través de qué mecanismos,
con qué periodicidad, son todos aspectos que hacen a la función específica del contador, ¿sí? Ayudarlo a tomar decisiones a ese empleador, a ese empresario. El contador tiene que ayudar a tomar decisiones, identificando la información, pasándola por los informes correspondientes y no quedarse con eso. Eso también es el contador del futuro, no el que solamente informa, es el que informa con comentarios, con argumentaciones, el que vincula conceptos que surgen de la información que el contador edita, emite, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Marketing, no hay duda, es imprescindible, es el quinto punto. Vender de otra manera. No estoy sorprendiendo a mis usuarios, algunos clientes me están dejando, tengo que cambiar la forma de vender, no conozco mis elementos diferenciadores, los que agregan valor, sé que o no, que corro riesgos de desaparecer, está cambiando la edad de mi gente y no me doy cuenta. Continuamos. No sé nada de marketing digital, no gestiono la adecuada experiencia del usuario, desconozco a mi cliente interno, no aplico conceptos de economía del comportamiento, no uso las redes adecuadamente, no adecué las comunicaciones, no tengo una omnicanalidad adecuada en las ventas. Son todas interrogantes o aseveraciones o confirmaciones que hay que tener en cuenta a la hora de transformarse. Entonces, 5 puntos fundamentales, 50 preguntas que ayudan a un diagnóstico rápido, que genera una intervención profesional, tanto desde adentro de los profesionales de ciencias económicas como desde afuera. Ese es el planteo. Anticiparnos, tener en épocas de crisis, lo importante es tener las preguntas adecuadas, aunque nos cueste luego llegar a las respuestas. Pasamos por la próxima. Avanzamos y ya vamos terminando, cumpliendo con los tiempos. Entramos en los últimos minutos de la charla. Si tenemos que hablar de un plan de transformación, tenemos que hablar, como dijimos al principio, de algunos conceptos que enmarquen el camino de esa reconversión. El foco puesto en la experiencia del usuario, un renovado liderazgo de los recursos humanos, una nueva agilidad en las operaciones y en los procesos, un profundo vínculo con las necesidades de la comunidad, una apropiada medición de la gestión, una innovadora gestión de la tecnología, una flexible cadena de distribución y logística y un conveniente soporte tecnológico para clientes, proveedores y colaboradores. Miren todas las miradas, los abordajes, los enfoques que un proceso de reconversión hoy debería tener en cuenta. Y como vemos, la transformación digital está implícita en esta transformación que yo estoy detallando. Pero lo que yo digo es, primero reflexionemos sobre los temas importantes para luego y como instrumento utilicemos la digitalización en las áreas que correspondan y con los especialistas que corresponden. No a través de paliativos, de respuestas parciales, sino ingresar a la digitalización o a la transformación digital como la tercera etapa, con conocimiento de causa, con conocimiento de los cambios que en cada área de la empresa hay que iniciar. Pasamos a la siguiente. Y con esto terminamos. Explicamos entonces cómo fue un proceso de transformación, cómo hay que hacerlo, qué preguntas tenemos que hacernos justamente para empezar ese proceso de transformación y qué conceptos tomar en cuenta. Y también hoy mencionamos varias veces a la transformación digital.
Y en este tema, sobre el cual di muchísimas conferencias en el 2020, la transformación digital hay que encararla en forma integral, como dije hace un rato, no como parche, como solución parcial. Entonces, cuando quise explicarlo de manera sencilla a determinados empresarios, qué aspectos, qué conceptos de transformación digital habría que tener, ahí tomé como base el diagnóstico, el informe anual de Corfo. Corfo es la Corporación de Fomento de Empresas del Gobierno de Chile, que hace un detalle anual de qué conceptos de transformación digital deben conocer las empresas y lo ordena. Les voy a mostrar los del Corfo 2019 que salió a principios del 2020. Ahora debe estar saliendo el del 2020 que salió en el 2021. Los temas principales son los mismos. Adelante, los miramos. Entonces, el índice de transformación digital de Corfo Chile menciona 5 conceptos, como si fueran los palotes, los primeros pasos, lo que un empresario y por supuesto un consultor y por supuesto e inevitablemente de manera profunda los jóvenes profesionales tienen que conocer. Entonces hay que preguntarse, para una empresa, ¿qué necesito conocer de elementos de digitalización, de conceptos de digitalización? Necesito conocer por lo menos los que están en rojo. Redes sociales aplicadas a la empresa, uso de nubes, tecnologías móviles, marketing digital e e-commerce. Básico. Si no conozco algunos elementos de esos conceptos, no voy a saber ni contratar a un especialista. Después le puedo sumar otros aspectos más sofisticados, los CRM, especialmente para usos comerciales, aspectos de ciberseguridad, la Big Data, los bots, la inteligencia artificial, los wikis, los BIM, que es una tecnología más relacionada con la arquitectura, la domótica, los blockchain. Hoy seguramente el Corfo 2020, que lo estoy por resumir dentro de poco, en el blockchain subió muchos escalones y ya está puesto en rojo, por ejemplo. Sería el 6º elemento blockchain, con todas sus aplicaciones, especialmente criptomonedas. Pero eso ya sería tema de otras charlas y de otras conferencias. La siguiente. Y acá aparece, y con esto termino, lo que yo llamo brecha de adaptabilidad. Si quiero empezar una transformación, digital, tengo que hacer un oportuno diagnóstico. Y tengo que generar como cierta modelización hacia el futuro, cierta proyección, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar en el uso de cada concepto digital. Y definir el camino para hacerlo. Y pedir ayuda para hacerlo. No hacer parches. Trabajar en forma integral y primero habiendo repensado la reconversión general de la empresa más allá de la digitalización. Y terminamos la próxima. Bien. Todo esto es un gran desafío, donde, como dije al principio y lo reiteré varias veces, los jóvenes profesionales tienen un gran protagonismo por su abordaje natural de la tecnología, por su conocimiento más amplio de más temas, quizás menos profundos, pero más temáticas adecuadas a los tiempos que corren. Conocen y tienen que conocer lo que las empresas necesitan y actuar, como dije hoy, de transformadores, de traductores, de saber observar la realidad del contexto, saber diagnosticar la empresa y definir la brecha de adaptabilidad. Ese es el desafío. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, excelente, profe. Me están consultando los chicos al chat si puedo facilitarles también el PowerPoint y el material que usted le había dicho. Sí, sí, eso ya lo mandé, lo tienen a disposición, lo pueden enviar. Justamente el material es como un paper más técnico que explica esto de una manera más descriptiva. Exactamente, están muy interesados en eso, entonces le vamos a mandar después. Y muchísimas gracias por su tiempo. Los chicos están muy interesados en el material para ir leyendo. Y muchas gracias y sea usted siempre bienvenido a las actividades que nosotros tenemos con la Escuela Argentina de Negocios, que creo que vamos a tener más actividades también en cuanto a posgrado y demás. Sí, sí, estamos en eso, muy bien. Muchas gracias, un gusto. ¿Está grabado? Gracias. No, profe, no se No. grabó. Bárbaro. Quedamos. Bueno, Gracias. Hasta gracias, hasta luego. luego. Chao, chao.